Bendiciones, vamos a continuar con los estudios de Rompiendo Maldiciones. Eh, Esta ya sería la cuarta parte y espero que sea la última para que no sea un estudio tan largo o más largo de lo que ya es. Bueno, es importante el tema de las maldiciones. Ya vimos en la primera parte de todo el discipulado ¿cierto? Vimos las causas de maldiciones y en este tema también hemos tocado un poco de eso, pero la idea es enfocarse más en cómo romperlas. Así que vamos a terminar este video orando. Yo al principio quería empezar orando, pero creo que hay cosas importantes que ahora, ¿cómo se llama? Vamos a comentar que pueden ser útiles para poder orar, renunciar y romper las maldiciones. Hay que entender, ¿cierto? Principalmente de que el Señor Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Y eso no quiere decir necesariamente que en el momento en que yo confieso que Jesucristo es mi Señor, todas las maldiciones se van como por arte de magia, sino que el Señor Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros y muchas veces eso también es un proceso, a lo mismo que nuestra conversión. Por ejemplo, Dios habla en las Escrituras de que estamos completos en Él, de que ya hemos sido perfectos en Cristo Jesús por una sola ofrenda, pero no es algo que uno pueda palpar tácitamente, es una realidad, porque Dios no miente, es una realidad, somos perfectos en Cristo Jesús, pero a través de nuestro proceso de conversión y de nuestro caminar cristiano, esa perfección que está en el mundo espiritual, que está hecha dentro de nosotros, en nuestra nueva criatura, se va trasladando o teniendo influencia o cumpliendo la influencia que debe tener sobre todo nuestro ser. Eso se llama proceso de conversión, de regeneración, que es un proceso constante, donde yo tengo que ir creciendo constantemente hasta alcanzar la perfección que Dios ciertamente va a lograr en nosotros. Asimismo también algunas maldiciones que traen contaminación espiritual, como las que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Es necesario, pese a que ya están rotas en Cristo Jesús, es necesario trasladar esa realidad espiritual que es eterna, que es ciertamente verdadera, trasladarla a este mundo natural o a esta realidad tangible para nuestra dimensión natural, por tratar de explicarlo de alguna forma. Bueno, vimos todo esto, que no hay maldición sin causa, ¿cierto? Las maldiciones heredadas de los antepasados. Vimos que bíblicamente hay maldiciones heredadas y es importante acá entender de las maldiciones heredadas, de que muchas veces uno cree eh, de que según el versículo bíblico o algunos versículos bíblicos que están, por ejemplo, ahí al final en Ezequiel 18, eh, uno cree de que ya no hay maldición generacional. Y lo que está diciendo Dios en el Antiguo Testamento es que va a venir un tiempo donde el Hijo ya no va a cargar el pecado de los padres. Y ese es el tiempo justamente de Jesucristo, porque es el sacrificio de Jesucristo que me pide que Él me puede librar de las maldiciones que acarrearon sobre mí mis padres. ¿Ya? Pero eso ya lo vimos. Estoy solamente resumiendo algunos detalles importantes. Maldiciones que uno mismo se acarrea. Ya vimos que el pecado trae maldición. Sí o sí el pecado va a acarrear maldición. Y vimos algunas maldiciones específicas como las que están acá, que son bastante mencionadas en las escrituras. También vimos maldiciones proferidas por otras personas. Vimos de que la lengua es un fuego o que es inflamada o puede ser inflamada por el mismo infierno. Por lo tanto, trae maldición, puede abrir puerta a que demonios, ¿cierto?, vayan en mis palabras y contaminen a otra persona que yo estoy hiriendo. Toda palabra debe ser buena para toda edificación, dice la Escritura. También habla de que el varón que logra dominar su lengua, o la persona, ya sea hombre o mujer, que logra dominar su lengua, este es un varón perfecto que también puede refrenar o dominar todo su cuerpo.
Por lo tanto, el tema de la lengua es un tema fundamental para poder nosotros tener una mirada o una alerta o un indicador más que nada de si realmente somos capaces de estar venciendo nuestra carne. Vimos maldiciones proferidas por otras personas, ¿cierto? Por figuras de autoridad, esposos, padres, hermanos, pastores, por siervos de Satanás, que también pueden maldecir, ¿cierto? Y hasta aquí fue que llegamos. Ahora vamos a comenzar con otro estudio que complementé con este, que está revisado del apóstol Norman Parich, que se llama Quitando y rompiendo el derecho legal. Es probable que ustedes lo hayan visto en algún otro manual. Yo desgraciadamente no sé quién es el autor de este estudio en sí de quitando y rompiendo el derecho legal. Tengo alguna noción de que puede ser Wayne Worley o Mitzi Burton, ¿ya? Pero realmente no lo tengo claro. Igual está complementado un poco. Vamos a ver qué es lo que dicen más allá los textos bíblicos. Primero que todo, ¿qué es el derecho legal? El derecho legal es cuando yo le voy a conceder, ¿cierto? Un sentido de propiedad a Satanás o a algún demonio para que pueda tener algún grado de influencia o control sobre mi vida. Esto es a causa de cualquier situación que yo haya vivido, ¿cierto? Y que yo mismo le abra la puerta a los demonios para poder entrar en ella. En otras palabras, un derecho legal es el, ¿cómo podríamos decirlo? Es algún sinónimo de derecho legal. Es la autoridad que yo le di a alguien o la atribución que yo le di a alguien, en este caso a Satanás, para poder tener algún grado de dominio o de influencia sobre mí, que obviamente me va a causar daño. Por lo tanto, para poder ser completamente libres es necesario romper estos derechos legales o quitarle o arrebatarle estos derechos legales a Satanás. Ahora, todo derecho legal fue quitado por Jesús. Por lo tanto, para yo quitar un derecho legal, debo aplicar sobre mi vida la sangre de Jesucristo, el, por medio del perdón de Dios, ¿cierto? Y de la fe en Cristo Jesús y en este perdón inmerecido en su sacrificio, es que yo voy a quitar un derecho legal específico. Muchas veces hay muchas cosas que aún nosotros siendo cristianos le estamos dando derecho legal o propiedad a Satanás para que siga influenciando sobre nuestras vidas aún siendo cristianos. Y eso es parte de un proceso de conversión también. Por ejemplo, hermanos, si yo tengo una herida en mi mano y tengo una astilla, ¿cierto? Entonces, si yo no saco la astilla, esa herida nunca se va a cerrar, se va a infectar, puede empeorar. Ahora, si yo me hago curaciones en la herida constantemente con alcohol, ¿cierto? Y empiezo a tomar antibióticos para que no se infecte, puede ser que no se infecte, pero esa herida nunca se va a cerrar porque tiene, ¿cierto? Dentro de esa herida la astilla que aún está causando la herida. Vamos a, vamos a suponer, ¿cierto? Que esa astilla es un demonio que está influenciando, dominando o contaminando mi vida o algún área de mi vida. Entonces, cuando yo pongo parches externos, ¿cierto? ¿Qué hago? Estoy tratando de limpiar la herida constantemente, ¿cierto? Para poder aminorar el daño, pero la herida sigue ahí, o sea, el demonio sigue ahí, ¿ya? Sigue contaminando, sigue obteniendo ese dominio. Ahora bien, yo puedo sacar el demonio, o sea, saco la astilla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo no encuentro la acción que yo estoy haciendo que me provoca que esa astilla se rompa ahí, me la voy a volver a enterrar, voy a volver a abrir la herida constantemente, aunque yo la saque, aunque yo reciba liberación.
Por ejemplo, si yo me enterré esa astilla por trabajar con madera sin guantes, ¿cierto? Si no soluciono el tema de que tengo que trabajar con guantes, voy a volver a trabajar al otro día y me voy a volver a enterrar una astilla. Entonces, por muchas veces que me ministren liberación, si yo no voy a la causa, al derecho legal, a la puerta que tengo abierta, o al modo de vida, al modo de pensar, o a la actitud que tengo, que le abre una puerta a Satanás para contaminar mi vida, por mucho que a mí me ministre liberación y ese demonio se vaya, yo voy a repetir la misma conducta que no fue corregida y el demonio va a volver a entrar. Entonces, muchas veces, por no romper un derecho legal o por no encontrar el derecho legal o por no querer encontrarlo, por no querer corregir nuestra vida, porque hay que entender, hermanos, de que el propósito principal de Dios, el propósito de la liberación, principalmente, es un complemento para la formación del creyente, para que el creyente alcance la perfección en Cristo Jesús. Es un complemento, no es el fin de todo, es un complemento, es una parte que va junto con la consejería, junto con la renuncia, junto con el arrepentimiento, que todo busca un mismo fin: presentar al hombre perfecto delante del Señor Jesucristo. Entonces, en ese proceso, en esas instancias, es que nosotros necesitamos encontrar el derecho legal, romperlo, o la causa, ¿cierto?, que está provocando esta contaminación demoníaca. Ya. Hay distintas formas o modos en los cuales se cede a Satanás el derecho a actuar con propiedad o con autoridad en nuestras vidas o en algún área de nuestras vidas. Vamos a leer el versículo bíblico que está ahí de Josué 7, 1-26. Aunque quizás el versículo es muy largo, así que yo voy a explicárselos, ustedes lo pueden ver después con más tiempo. Pero, ¿cuál es el pecado de Acán? Yo creo que todos saben, ¿cierto?, de que Acán tomó parte del anatema cuando el pueblo de Israel había vencido a sus enemigos por la mano de Jehová, cuando Josué estaba guiando al pueblo. Entonces, después, cuando Israel salió a pelear nuevamente, Jehová no lo respaldó en esa guerra y Israel cayó derrotado. Así todo, ¿cierto? Orando Josué, Dios le informó que el pueblo de Israel había pecado. Entonces empezaron a echar suertes para ver en qué tribu, en qué familia y en qué casa, ¿cierto? En qué casa estaba este pecado, y encontraron la tribu, la familia o la casa de Acán. Por lo tanto, había un derecho legal, había una puerta abierta que impidió que el pueblo de Israel pudiera tener la protección de Dios o vencer a sus enemigos y que sus enemigos lo vencieran. Había un derecho legal que estaba oculto y que lo tuvieron que descubrir. Cuando el derecho legal se descubrió y se zanjó el pecado, ¿cierto?, con el caso de Acán, ¿cierto?, que fue, ¿cómo se llama?, apedreado, ¿cierto? Cuando, cuando, ¿Cómo se llama?, se pudo zanjar ese derecho legal, entonces el pueblo de Israel pudo seguir venciendo a sus enemigos. Entonces, vamos antes de continuar a la otra diapo, les voy a compartir un versículo bíblico, justamente esto de que habla de los derechos legales, que yo creo que seguramente ustedes ya saben qué versículo les voy a compartir. Está en Colosenses 2, versículo 14. Bueno, yo les aconsejo que se lo aprendan de memoria, yo ya me lo sé de memoria. Dice: quitando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Lo vamos a leer igual para poder seguirlo. Aquí está, Colosenses 2.14, dice: rayendo, bueno, esta es la versión 1909, rayendo o quitando la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, en el versículo 13, que es el versículo que antecede este versículo, habla del perdón. Ya es un versículo bíblico que ya lo hemos visto. Dice: nosotros, estando muertos en pecados,
y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos los pecados. Ahí habla del nuevo nacimiento, cuando el cristiano nace de nuevo, por medio del arrepentimiento, de la conversión y del perdón de Dios, dice de que estando muertos tenemos vida nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Después dice, rayendo o quitando el acta de los decretos que nos era contraria, o en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en este proceso de salvación, incluye el romper, quitar el derecho legal. Acuérdense que Pablo habla eh, de que el pecado, ¿cierto?, usa la ley de Dios para hacerse sobremanera pecante, como dice la versión textual, ¿cierto? No que la ley sea pecaminosa por ninguna manera, el mismo Pablo lo aclara, ¿cierto? Sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿cierto?, él usó el mandamiento. Entonces, esa ley, la ley de Dios, que es la ley que rige todas las cosas, inquebrantable y que no va a cambiar nunca, es la que a mí me mostraba delante de Dios como pecador. Porque esa ley debe ser cumplida. Por eso que Jesús la tuvo que cumplir. Por eso él dice, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a cumplir la ley. Entonces, de esa manera él quitó el derecho legal, porque él cumplió la ley por nosotros. Él pagó el precio por el incumplimiento de la ley. De esa manera nosotros podemos quitar el derecho legal. Por eso que es importante, para poder quitar un derecho legal, seguir estos pasos. El alcanzar el perdón de Dios, como dice el versículo 13. Y el perdón de Dios se alcanza a través de tener conciencia, reconocer que he pecado, arrepentirme. Acuérdense que en Proverbio dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces es una actitud, es algo activo. No es solamente una frase, Señor, perdóname. Es algo activo, es una actitud. Es un cambio de mente, cambio de pensamiento, es una conversión, es una reversión para alcanzar el perdón de Dios por medio de la fe, por medio de la gracia. Y finalmente el versículo 15, después de quitar el acta de los derechos que había en nuestra contra, después habla del despojo de Satanás o de los principados y los potestades. Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando se quita el derecho legal, abre paso a la liberación. Por eso que vimos un estudio que hablaba de el arrepentimiento, la llave para la liberación. A través del arrepentimiento, de alcanzar el perdón de Dios, en un derecho legal específico, por ejemplo, en un pecado específico, yo le voy a quitar el derecho legal al enemigo, y eso va a abrir la puerta para que realmente la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás a mi favor se pueda hacer efectiva sobre mi vida. Amén. Ya. Sigamos. Tipos de derechos legales. Un pecado no confesado. Como ya le decía, Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ya? Primera de Juan 1:9 dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a leerlo. 1:9. No, perdón, me confundí. Ese era el 10. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tanto, un pecado no confesado, como dice en Proverbios 28:13, ¿cierto? Dice de que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que encubre sus pecados no prosperará. Y esto no solamente habla de la prosperidad financiera. Acuérdense que también habla la Biblia, si mal no recuerdo, en tercera de Juan, ¿sí? Cuando dice, sí, en tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Por lo tanto, cuando Dios habla de prosperidad, está hablando de una prosperidad integral que involucra el alma, que involucra todos los aspectos que trae la salvación, ¿cierto? Por lo tanto, eso incluye, ¿cierto?, la prosperidad económica, la prosperidad psicológica, la prosperidad física, la salud, el alma, la mente, la voluntad, las emociones, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Por lo tanto, si encubro los pecados, no voy a prosperar. En 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, cuando no confesamos nuestros pecados, ¿cierto? No tenemos el perdón de Dios y no somos limpios de la maldad. Y cuando habla de limpiar de toda maldad, no solamente habla de el pecado en sí que nos contamina, sino que de maldad también habla de contaminación demoníaca. Entonces muchas veces no confesamos algunos pecados por miedo al rechazo, por vergüenza o porque el pecado nos agrada. Muchas veces pasa de que es por miedo al rechazo, que si yo voy a confesar un pecado, ¿cierto? Me van a rechazar, por causa que quizás el pecado es muy complejo, ¿cierto? Quizás es un pecado vil y me van a rechazar. O por vergüenza, porque es un pecado vergonzoso, ¿cierto? Es un pecado que quizás va a ser objeto de burla, ¿cierto? O objeto de menosprecio. Porque el pecado nos agrada. Cualquiera de esas tres va a traer las mismas consecuencias, que no prosperemos, ¿ya? Y que no podemos quitar el derecho legal del pecado no confesado. Ahora, perdón, con el tema de la confesión de pecados, es importante entender que la Biblia habla de confesar pecados. Si bien, por ejemplo, habla en el Antiguo Testamento de que los pecados son confesados solo ante Dios, hay muchas veces, como también sale en las Escrituras, por ejemplo en Santiago, si mal no recuerdo, habla de que confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Se los voy a leer, porque ahí hay algo que podemos analizar un poco. Aquí está, Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos a los otros para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y mire lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si tuviere pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Por lo tanto, aquí derechamente está hablando del pecado, porque está hablando de personas que están enfermas y que puede ser que su enfermedad sea causa de un pecado. Entonces habla: confesaos vuestras faltas los unos a los otros, ¿ya? Entonces, muchas veces no confesamos nuestros pecados por miedo al rechazo, por vergüenza o porque el pecado nos agrada. Y hay otro ejemplo de confesión de pecados. Y yo se los voy a mostrar en el libro de Hechos. Déjenme ver. Aquí está. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Pablo, ¿cierto? En Hechos 19, habla de que, voy a leer desde el versículo 15, dice: y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y a quien Pablo, y quién es Pablo, más vosotros quiénes sois. Aquí está hablando de los hijos de un fariseo, o de un judío, perdón, que estaban exorcizando en el nombre del Jesús que predica Pablo. Yo creo que ya todos saben, sí, que me voy a saltar esa parte, que al final el demonio los confrontó y a los 7 hermanos estos los doblegó, ¿cierto? Y los terminó dañando. El versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos hallaron ser 50.000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Por lo tanto, aquí vemos en el versículo 18 claramente que dicen de que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso habla de confesión de pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo yo voy a ser ministrado, por ejemplo, de un pecado sexual por un ministro de Dios, ¿cierto? Si en mi entrevista con él o en mi conversación con él, yo no le digo que he caído en ciertas prácticas para que él pueda ministrarme, para que él sepa si realmente es un demonio, si realmente es mi carne,
si realmente tengo que confesar el pecado, si hay cosas que no tengo claras yo aún que son pecados. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que han venido a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ministrarse, ¿cierto? Y vienen a ministrarse porque tienen un problema en el área sexual. Pero en la conversación yo he podido ver de que hay cosas que no tienen conciencia que ellos practican que son pecados. Entonces yo he tenido que ver, mira, en las escrituras dice que esto que estás haciendo, esto de aquí y esto de allá, es pecado. Entonces es probable que esa sea quizás la puerta abierta o una de las puertas abiertas porque tú no tienes conciencia que esto es pecado. Entonces sí, entre la consejería y principalmente entre la guianza y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, uno puede ir guiando a las personas para que puedan ser completamente libres, ¿cierto? Primero del pecado y después de alguna contaminación demoníaca. Entonces, el pecado no confesado trae, trae un derecho legal en contra del enemigo. Por lo tanto, nosotros debemos muchas veces confesar nuestros pecados. Hay algunos pecados que vamos a tener que confesar sí o sí. Y vamos a tener que perder el miedo al rechazo, a la vergüenza y realmente dejar el pecado que nos agrada, hermanos. Si el pecado agrada a la carne. Y no hablo solamente de los pecados, ¿cómo se llama? Sexuales, sino que hay pecados que son, entre comillas, más sutiles o no tan asquerosos, ¿cierto? O entre comillas viles, pero quizás son peores, como por ejemplo la soberbia, la arrogancia, el tema que habíamos visto de, ¿cómo se llama? La lengua, ¿cierto? Que son pecados que igual agradan, porque es el sentirse superior, ¿cierto? A nuestra carne le agrada. Por eso que muchas veces uno toma actitudes que a ti te hacen sentirte superior a los demás, ofensivo, etcétera, etcétera. Eso es un estatus que te da a ti una satisfacción en tu carne de quizás para ¿cómo se llama? Defenderte de heridas o porque fuiste herido, etcétera, etcétera, pero es algo que sacia una necesidad de mi carne a través de cosas carnales. Por lo tanto, es necesario nosotros dejar de amar el pecado y amar más a Dios que a cualquier otra cosa. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestra comunión con Dios, de cuánto nos impacte el amor de Jesucristo, el amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús hacia nosotros. Y eso es una experiencia. Eso no es algo que uno aprende eh, en un curso. Es una experiencia de vida que parte de un corazón dispuesto a realmente ser guiado, moldeado por Dios, de adentro hacia afuera. Bueno, para quitar todo este derecho legal se deben seguir los siguientes pasos. Reconocer el pecado, como veíamos en Proverbios 18:13, como vemos también en Primera de Juan 1 del 8 al 10, que habla de que si decimos que no hemos pecado, o sea que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Y la verdad no está en nosotros. Más si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Nos engañamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí habla la primera condición es reconocer que tenemos pecados, ¿ya? O que hemos pecado. Segunda condición, arrepentirse. Yo creo que está claro. Solamente vamos a leer un versículo bíblico de Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces habla del arrepentimiento y la conversión para que nuestros pecados sean borrados. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo la realidad espiritual o el beneficio de Jesucristo en la cruz por toda la humanidad se hace tangible, se hace presente en un ser humano, en este caso un creyente. El Señor Jesucristo limpió todos los pecados o borró todos los pecados de toda la humanidad en el sentido que Él murió por el mundo entero. Por eso que dice de que el Espíritu Santo vendrá a dar conciencia de pecado por cuanto no creen en mí.
Porque Dios entregó a su Hijo por el pecado de toda la humanidad, sin, sin, eh, sin excepción de nadie. Pero el tema está que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Cierto? Entonces, voy a subir esto un poquito. Entonces, debemos reconocer el pecado, arrepentirnos para que se aplique, ¿cierto?, el sacrificio del Señor Jesucristo que habla de borrar nuestros pecados. Confesar el pecado. El mismo Proverbios 28:13 dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El mismo Proverbios 28:13, que ya lo hemos mencionado, habla de que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y finalmente, que es donde principalmente se aplica también la fe, es aceptar o, mejor dicho, recibir el perdón de Dios. Primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, mas si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a recibir el perdón de Dios inmerecidamente. Y eso muchas veces cuesta, porque nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos o aceptar o recibir un perdón que es inmerecido. ¿Ya? De esa manera quitamos este derecho legal del pecado no confesado. Reconocer que hemos pecado, arrepentirnos, confesar el pecado y aceptar el perdón de Dios. Otro tipo de derecho legal, la falta de perdón, el no perdonar o el guardar rencor. Y este derecho legal muchas veces es muy difícil de poder darse cuenta, y aún peor, muchas veces es muy difícil de poder quitar este derecho legal, principalmente por la misma persona que tiene este derecho legal. Es necesario entonces perdonar a todas las personas que nos han hecho daños, ya sea que estén vivas o que estén muertas. Y es importante, ¿cierto?, que hay muchas ofensas, hermanos y hermanas, que son imaginarias. No todas, pero algunas sí, ¿cierto? Uno siempre está propenso, ¿cierto?, a ofenderse por cosas que quizás otras personas no te han ofendido, o por situaciones que en realidad no han sido una ofensa, pero tu condición las ve como una ofensa. Y aquí hay dos situaciones. Primero, a veces, y nadie está exento de esto, es probable que nosotros realmente sí hagamos cosas que sean una ofensa para otras personas, pero sin darnos cuenta. Eso puede pasar. No es que la otra persona se ofenda, ¿cierto? Se ofenda, ¿cómo se llama? Por sí mismo, sino que realmente nosotros hicimos algo que realmente es ofensivo para otra persona, pero no nos dimos cuenta, ¿cierto? Lo hicimos sin intención y no nos dimos cuenta, y esa persona está ofendida. Hay veces también, que este es otro caso, en que hay personas, ¿cierto?, que se ofenden sin que nadie las ofenda, ya sea con querer o sin querer. Puede ser que yo me ofenda por algo que me dijeron o que me han dicho, ¿cierto?, que realmente no es ofensivo, ya sea lo que me dijeron o lo que me hicieron, sino que por mi condición interna yo me ofendí. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que perdonarlo. Faltas o heridas o rechazos o lo que sea, reales e imaginarios. Y nosotros tenemos que admitir, hermanos, de que muchas veces nos ofendemos, ¿cierto?, gratuitamente, cuando las personas no nos ofenden. Hay veces de que las personas sí nos ofenden, pero sin mala intención, pero a veces realmente, ¿cómo se llama?, no nos han hecho nada, ¿cierto?, que realmente es digno de ofender a alguien. Pero por nuestra condición interna, nosotros nos ofendemos. ¿Cuándo pasa esto? Principalmente cuando estamos con amargura, con rechazos y justamente con estas mismas heridas, con rencor guardado, con falta de perdón guardada, es que se abre una condición para que nosotros estemos susceptibles a sentirnos ofendidos eh, sin haber causa realmente de ofensa.
Voy a dar el mismo ejemplo de una herida. Por ejemplo, hermano, si yo saludo a otra persona con un apretón de manos, ¿cierto? Es un apretón de manos que cualquier persona normal se saluda y listo. Pero si yo tengo una herida que no está sanada en la palma de mi mano y me doy un apretón de manos con otra persona, a esa persona le va a doler. Entonces, estoy haciendo algo que no es digno o que no es causal de dolor en otra persona o en cualquier persona, pero esa persona por su condición interna, por su herida que tiene, le causó dolor lo que yo le hice. Pese a que lo que yo hice no es causal de dolor. Muchas veces pasa lo mismo. Hay personas que por las heridas internas que tienen, de rechazo, de abusos, de falta de perdón, que han guardado rencor, que no han sabido perdonar o no han querido perdonar o no saben cómo perdonar, ¿cierto? Entonces, actitudes, situaciones, incluso cotidianas, que son situaciones que no deberían ofender a la persona o no deberían herir a la persona, le causan dolor, le causan una herida. ¿Por qué? Porque hay una herida todavía justamente en esa área. Y hermanos, en la gran mayoría de los casos, todas estas cosas salen a relucir principalmente en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago uno con otra persona, convivo con otra persona, no hay comunión más íntima entre dos seres humanos que el matrimonio. La relación entre padre e hijo, entre hermanos, entre primos, ¿cierto? Puede llegar a ser muy íntima, puede, ¿cómo se llama? Llegar a ser muy complementaria, pero la relación más estrecha e íntima entre dos seres humanos, un hombre y una mujer, ¿cierto? Es el matrimonio. Entonces, por causa de eso es que todas las heridas, cualquier herida, cualquier roce, ¿cierto? Va a salir a relucir en esta convivencia, en esta comunión, en este andar. ¿Mm? Entonces, es necesario nosotros aprender a perdonar, buscar perdonar, no cansarnos, hermanos. No nos debemos conformar con nuestros rencores, no los debemos naturalizar o normalizar, porque nos van a impedir, nos van a estorbar y va a ser un derecho legal. Miren, hermanos, yo he podido apreciar, ¿cierto? Que muchas veces por causa de esto entra un demonio que se llama espíritu de rechazo, o lo podemos llamar así, espíritu de rechazo o espíritu de, ¿cómo se llama? Amargura, ¿cierto? Que va a provocar, ¿cierto? Que yo me sienta rechazado y que la gente me rechace. Entonces, yo ya tengo una herida, estoy susceptible a sentirme herido o sentirme mal, y aparte viene un demonio a potenciar esa condición para que yo me sienta más herido, para que las cosas que no me deberían herir me hieran aún más, ¿cierto? Potenciar esa herida, potenciar ese rencor a través principalmente de la lástima propia, de la victimización. Y además ese espíritu causa que las personas a mi alrededor realmente me ofendan sin una causa aparente, o realmente sientan un rechazo hacia mí sin una causa aparente. Entonces causa las dos cosas: que yo me sienta rechazado o herido sin que realmente las personas estén haciendo eso conmigo, y a la vez provoca de que las personas me hieran o me rechacen sin haber una causa aparente. ¿Mm? Por eso que es un derecho legal que tiene el enemigo sobre nosotros para contaminarnos o para ejercer sobre nosotros algún tipo de dominio o maldición. En versículos bíblicos como Mateo 6, 12 y 14, 15, habla el Señor Jesucristo claramente acerca del perdón. Incluso el Señor Jesucristo condiciona, ¿cierto?, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre tampoco nos perdonará. Entonces pone una condición para en nuestro caminar cristiano poder tener el perdón de Dios. Si nosotros queremos tener el perdón de Dios ante nuestros errores, ¿cierto?, es necesario que nosotros aprendamos primero a aplicar, a entregar de gracia lo que ya hemos recibido de gracia, que es el perdón de Dios.
Mateo 6, versículo 12. Dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos. 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, es fundamental, es necesario, es de suma importancia poder perdonar. Por muy terrible que haya sido, por mucha razón que tengas de estar enojado, que tengas por mucha razón que tengas o mucho derecho humano que tengas de no dar ese perdón, ya sea un abuso sexual, ya sea abusos verbales, ya sea golpes, maltratos físicos, psicológicos, lo que sea, tenemos que perdonar. No es una opción para nuestra vida cristiana. Porque si no, esa puerta siempre va a estar abierta y te va a estorbar y te va a traer grandes problemas que van a ir creciendo. Porque la amargura es altamente contaminante. Tenemos que buscar el perdón. Es difícil, pero Dios nos quiere ayudar, nos quiere dar las herramientas. Cada vez que te impregnes más del sacrificio del Señor Jesucristo en humillación, en reconocer que tienes un problema con esto y que necesitas ayuda y necesitas liberación, ¿cierto? Eso va a ir provocando en ti una instancia del corazón en que vas a poder humillarte delante de Dios, impregnarte de su perdón, impregnarte de su amor y vas a poder entregarlo. Mientras más te impregnes del amor de Dios, más lo vas a poder entregar. Acuérdense de que la característica principal del amor de Dios es el perdón inmerecido. Por eso, hermanos, Jesucristo debe ser más que suficiente para ti, ¿cierto? Su sacrificio, sus beneficios, ¿cierto? De hacerte hijo de Dios, debe ser el pago más que suficiente para pagar la deuda que los abusadores de ti o los que te han hecho algo en contra tuya te deben. Espero que se haya entendido. Otro tipo de maldiciones. Las mismas, o sea, de derecho legal. Maldiciones o pactos. Es necesario romper y cancelar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda maldición, ¿cierto? Que yo quizás me pueda percatar por medio de las escrituras o por medio de los estudios que hemos visto, ¿cierto? Sobre las maldiciones o cualquier otro estudio, ¿cierto? O cualquier pacto que yo haya hecho con Satanás. Por medio de la brujería, de consagrarme, de prácticas esotéricas, prácticas ocultistas, ¿cierto? Tanto de mi persona o como de los antepasados, como veíamos ahí en el tipo de maldiciones, que hay que hay maldiciones heredadas y hay maldiciones por el pecado personal. Entonces, amados, es necesario romper y cancelar todo pacto con Satanás a través de la brujería. Si tú practicas la brujería, miren, hermano, hay muchas personas que realmente sí hacen un pacto verbal con Satanás, ya sea un pacto de sangre, ya sea un sacrificio con un gato, con un perro, con un animal, con una gallina, ¿cierto? Cualquier cosa, hacen un pacto o un pacto verbal con Satanás. Yo ofrezco esto, si tú me das esto, etcétera, etcétera. Hay que romperlo. Pero muchas veces yo no hago el acto para pactar, pero del hecho que yo practique la brujería, ¿cierto? Estoy pactando con Satanás. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un rito, cualquiera que sea, por obtener un beneficio. Yo estoy pactando, estoy haciendo algo, un rito, cualquier cosa, para pactar que Satanás va a hacer algo, entre comillas, a mi favor. Por ejemplo, ya yo voy a echar en agua una flor, ¿cierto? Y la voy a dejar, no sé, en la ventana y voy a poner el nombre de el marido, el nombre de la mujer ahí para el bienestar de la casa. Yo estoy pactando por medio de ese rito que yo estoy haciendo, ¿cierto? Estoy pactando esa área de mi vida a Satanás. Por ejemplo, cuando yo traigo
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gatito ese, ¿cómo se llama? El que mueve la manito así, que la está moviendo, y dice, ah, pero hermano, si eso no es un pacto con Satanás. Bueno, yo estoy trayendo un fetiche, ¿cierto? Con el fin de traer buena vibra, de traer suerte, de traer, entre comillas, bendición, dicen ahora, ¿cierto? A mi negocio o a mis finanzas. Por lo tanto, yo estoy pactando, ¿cierto? A través de eso, no con Dios, porque aunque yo diga que eso, ay Señor, voy a traer esto para que tú me bendigas, Dios no funciona así, ya lo hemos visto, ¿cierto? El único sacrificio o acto que es apto delante de Dios para poder recibir los beneficios de Dios es el sacrificio de Jesús que se activa por la fe. Y no existe eso de los medios de fe, que el agua, que es un medio de fe, que aquí y allá, no. En la fe que nace de adentro del corazón, de lo que Dios ha hecho en mi corazón, de lo que Dios está haciendo adentro de mí. Entonces, estoy pactando con Satanás cuando hacemos esas cosas. Y cualquier otra cosa, hermano, que tenga que ver, especialmente con nuestras finanzas, con nuestra vida sentimental, yo estoy pactando con el diablo. ¿Ya? Es necesario entonces romper esas maldiciones, romper esos pactos. Y para poder quitar este derecho legal, como vimos, debes reconocer primero que eso es pecado. Si no lo reconoce, ese derecho legal va a estar ahí, ese pacto va a estar ahí. Por eso que muchas veces nuestras finanzas o ciertas áreas de nuestras finanzas están pactadas con Satanás. Nuestra mente está pactada con Satanás muchas veces. Entonces es necesario romper esos pactos. Si yo he hecho un pacto verbal, ¿cierto? También. Cuando yo me he consagrado a santos, al Padre Pío, a vírgenes, a cualquier otro santo, yo me he consagrado, he hecho un pacto, un voto. Cuando mis padres me han consagrado, mis abuelos me han consagrado, mis abuelas me han consagrado, ¿cierto? A ciertas cosas, ciertas áreas de vida, o a santos, o a lo que sea, han pactado, me han dado como un pacto a los poderes de las tinieblas. La práctica esotérica y ocultista también es un pacto satánico, como ya lo hemos visto en todos estos estudios. Vamos a leer un versículo bíblico de ahí, Deuteronomio 23:2. Los demás versículos bíblicos ustedes los pueden revisar. Deuteronomio 23:2. Aquí está. Dice, no entrará bastardo, 23:2. Sí. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará la congregación de Jehová. Parece que me equivoqué de versículo, hermano. Aquí habla de otro tipo de maldición. Bueno, sí, está bien. Porque estamos hablando de maldiciones o pactos. Yo quería buscarle un versículo bíblico con los pactos, pero aquí hay uno de maldición. Y es importante esta maldición, porque habla de la maldición del bastardo. Es necesario romper, ¿cierto?, los pactos o cancelar los pactos que hemos hecho a través de la práctica de brujería, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y también cancelar las maldiciones que estén sobre nosotros. La maldición del bastardo, hermanos, es todo hijo concebido fuera del matrimonio, que creo que ya lo he explicado. Por ejemplo, si yo tengo intimidad sexual con mi mujer y mi mujer queda embarazada y al día siguiente que quedó embarazada yo me caso, ese hijo es un hijo bastardo. Fue concebido fuera del matrimonio, aunque nació dentro del matrimonio. ¿Qué otro ejemplo hay de hijo bastardo? Por ejemplo, cuando realmente el hijo nace fuera del matrimonio, es concebido, ¿cierto?, antes de casarnos y nace antes de casarnos. También es un hijo bastardo. También ahí está la maldición del bastardo. ¿Cuándo más es un hijo bastardo? Cuando es un hijo producto del adulterio. Aunque, miren, pueden pasar dos casos. Yo tengo intimidad sexual con una mujer que no es mi esposa, estando yo casado o estando ella casada, ella queda embarazada, ese hijo ya es bastardo del hecho de la concepción, del tipo de concepción que hubo. Aunque después yo, entre comillas, que es algo que es peor, ¿cierto?, que yo me divorcie de mi esposa por casarme con mi amante porque quedó embarazada, ¿cierto? Igual es un hijo bastardo, ¿ya? Entonces,
dice que no entrará a la congregación de Jehová hasta 10 generaciones. Por lo tanto, hay justamente un derecho legal que le va a permitir a Satanás estorbar que yo pueda estar completamente inmerso en el cuerpo de Cristo. Amén. Y principalmente estorba la conversión, que nosotros podamos entender la revelación de Dios y un derecho legal, ¿cierto? De algo que estorba, para poder estorbar ese proceso. Amén. Bueno, sigamos. Otro tipo de derecho legal: ídolos o imágenes en posesión de la persona. La idolatría es abominable a Dios porque se está sustituyendo el culto al verdadero Dios por el de un Dios falso. Ahora, vamos a leer, antes de continuar, Éxodo 20, del 4 al 6. Éxodo 20, del 4 al 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, amados hermanos, ¿cierto? La idolatría es abominable a Dios y trae maldición. Es un derecho legal. ¿Por qué? Porque yo estoy sustituyendo un culto o un amor o una preferencia o una importancia, ¿cierto? Que debe tener Dios a otra cosa. Y eso pasa a ser un Dios falso para mí. ¿Qué es el ídolo, hermanos? Es cualquier cosa que va a interferir en mi amor hacia Dios. Acuérdense que el amor implica la devoción, implica el servicio a nuestro Dios. Todo aquello que pueda usurpar, que pueda o que esté intentando reemplazar lo que Dios debe darme a mí, se convierte en un ídolo. Amén. Todo eso es un ídolo. Por lo tanto, no solamente son estatuas, no solamente son ídolos ya sea de yeso, ¿cierto? O de cualquier otra cosa, sino que también muchas veces es el trabajo, muchas veces son nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, el dinero, un videojuego, un vicio, ¿cierto? Pasa a ser un ídolo, pasa a tener más importancia en nosotros que Dios. Y eso se convierte en un ídolo. Amén, amados hermanos. Entonces, un ídolo no solamente es algo físico, sino también puede ser algo como, por ejemplo, una persona, un pastor. Para mí, yo puedo idolatrar a un pastor, o a un apóstol, o a un profeta. Entonces, estoy honrando a un Dios falso. Entonces, es muy importante que nos despojemos de toda idolatría. Solo a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Entonces es importante que nos analicemos para ver si realmente hay un área en nuestra vida, ya sea nuestros hijos, nuestro cónyuge, ¿cierto? O el trabajo, o sea lo que sea, que le esté quitando o que nos esté quitando la importancia que le debemos dar a Dios. Muchas cosas también se pueden colocar en nuestra vida como ídolos. Por ejemplo, la medicina, los fármacos, ¿cierto? Puede ser que esté yo intentando sustituir con eso lo que solamente Dios me debe dar. O cuando yo pongo mi fuerza, mi aliento, que yo tendría que estar ocupando para buscar a mi Dios en otras cosas, en perfeccionar mi carne, un montón de cosas. El ejercicio puede llegar a ser un ídolo, puede llegar a ser una obsesión, puede llegar a ser un vicio, ¿cierto? La televisión puede llegar a ser un ídolo, ¿cierto? Si yo veo más televisión que lo que leo las escrituras, y hermano, y yo me voy a incluir con esto, pero muchas veces las redes sociales, muchas veces llegan a ser un ídolo para nosotros. Y estamos en una era que está el tema así, y yo
he tenido que empezar a trabajar en eso, porque muchas veces nos absorben. ¿Amén? Entonces, cualquier cosa que nos quite de darle el tiempo que Dios merece, ¿cierto? O la fuerza o la dedicación, ¿cierto? Que Dios ciertamente merece y que esté ocupando ese lugar que solamente Dios lo debe ocupar, puede ser o puede convertirse en un ídolo. Vamos a continuar. ¿Cómo deshacerse de los ídolos? Eso está en claro en Deuteronomio 7, 25 al 26, que se lo vamos a leer. Deuteronomio 27. No es 27, es 7. Bueno, para responder esta pregunta así fácilmente, en realidad se pueden pasar por fuego. Vamos a ver. ¿Qué dice la escritura? Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema o maldito como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Entonces dice en el versículo 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos convertimos en anatema. Si las traemos a nuestra casa, ¿cierto? Nosotros somos anatema como la misma cosa que trajimos. Entonces, miren, yo les voy a comentar que un siervo de Dios X, ¿cierto? Que no voy a dar mucho, ¿cómo se llama? El detalle del tema, pero había una persona que estaba renunciando justamente a ídolos, cosas que había idolatrado, cosas que Dios le estaba mostrando a esta persona que podían traer maldición. Y una de esas cosas era un anillo que había estado en la familia hace muchos años, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El apellido de la familia, etcétera, etcétera. Y que esta persona en realidad renunció. ¿Por qué? Porque vio de que ese anillo, ¿cierto? Fue obtenido, al parecer, ¿cierto? Fue obtenido en algún pacto que hizo esa familia. ¿Ya? Entonces esa persona se quiso deshacer de ese anillo y justamente estaba ministrándose con este siervo de Dios, ¿cierto? Y le entregó el anillo al siervo de Dios como forma de querer deshacerse de ese anillo y no tentarse para venderlo ni nada de ello. O sea, ni nada de eso, perdón. Y este siervo de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo? Codició ese anillo porque era un anillo de oro. Y se lo quedó. Se lo quedó. Y eso empezó a traer maldición sobre su vida, incluso hasta en su salud. Graves. Porque él guardó un derecho legal y se hizo anatema. Como dice aquí, no codiciarás, cuando dice no codiciarás oro y plata, habla de vender esas cosas. Si tú dices, yo tengo un ídolo, pero como es de oro, lo voy a vender y me deshago del ídolo y la plata me la quedo yo, la regalo, lo que sea. No. El ídolo se debe abominar completamente. No codiciarás oro ni plata. ¿Ya? Y una forma aquí es pasarlo por fuego. Pero no como un rito, no como que tiene que ser así. Porque hay muchas iglesias de que hacen esto como un rito prácticamente, ¿cierto? Y realmente es un versículo bíblico, bueno, hay dos en realidad, pero son versículos bíblicos que hablan cómo uno se debería deshacer del ídolo. Pero cuando no está la posibilidad de hacerlo, simplemente con renunciar y romper el ídolo o inutilizarlo para que no sea objeto de culto por otra persona, ¿cierto? Ya está hecho el tema. No es que en la destrucción del ídolo yo soy libre, sino que eso realmente es un reflejo de que yo me estoy despojando completamente de corazón
de todo amor, de todo sentimiento, de todo provecho que yo quiera sacar de ese ídolo. ¿Ya? ¿Cuál es el otro versículo bíblico que habla de esto? El versículo bíblico que vimos en Hebreos, o sea, en Hechos 19, que decía de que muchos de los que practicaban las artes ocultas, ¿cierto?, venían confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos, y quemaron un montón de libros de estas artes ocultas. Los quemaron como una señal de despojo, justamente tomándose de este versículo bíblico, porque ellos se convirtieron. Y cuando habla del precio, habla porque ninguno codició venderlos, porque al parecer era un material muy caro, que podrían haber obtenido mucha ganancia, ¿cierto? Pero ellos se despojaron, porque es fruto de lo que estaba pasando dentro de su corazón, que realmente estaban arrepentidos, ¿cierto? Y tampoco los regalaron o los votaron así como así, porque sabían que eso era un anatema, y que si caía en manos de cualquier otra persona, iba a traer maldición sobre esa persona. Por lo tanto, entendieron que era abominable para Jehová, como dice en Deuteronomio 7:25. Dice, pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén, hermanos. Bueno, aquí hay algunos versículos bíblicos, ¿cierto?, donde Dios le dice a su pueblo qué hacer con los ídolos paganos que ellos hallarían al tomar la tierra prometida. Vamos a leer solamente algunos. Uno solamente vamos a leer, que ya lo vimos, Deuteronomio 7, del 5 al 25. Vamos a leer Éxodo 23, 24. Éxodo 23, 24. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Por eso que yo le decía de quebrantarlo todo, de romperlo todo, de dejarlo inutilizable, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla de eso. Ustedes pueden revisar todos los otros versículos bíblicos y se van a dar cuenta de esto. Por lo tanto, como ya les había dicho, el venderlo o el regalarlo, ¿cierto?, está prohibido por la Biblia. Debe ser destruido o inutilizado o pasado por fuego, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Aunque cuando no se puede, basta con destruirlo o con inutilizarlo, justamente para que no siga siendo objeto de maldición. Estas cosas son malditas y son maldecidas por el mismo Dios y traen maldición al lugar y a la persona que las tenga. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros codiciamos, cuando nosotros permanecemos con estas cosas, cuando las amamos, cuando no las queremos dejar, entonces abrimos una puerta abierta eh, para que Satanás estorbe en nuestra vida, domine un área de nuestra vida. Miren, yo una vez yo arrendé una casa en cierto lugar con mi esposa de una persona que era cristiana. Pero en esa casa, ¿cierto?, que estaba en un lugar X y que obviamente estaba vacía, había una pieza que estaba llena de ídolos. ¿Y era por qué? Porque eh, tengo entendido que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La madre, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, familia, era católica y era muy idólatra. Y cuando murió, ¿cierto?, Eh, habían muchos de los hijos de ella que no eran cristianos y no querían votar y no querían deshacerse de esas cosas, querían dejar el dormitorio intacto. Bueno, obviamente yo con mi esposa no sabíamos eso hasta que llegamos a la casa, ¿cierto? Para poder estar ahí, ya habíamos dado el pago, aunque no fue mucho, ¿cierto?, para poder vacacionar. Esa casa, vuelvo a reiterar, estaba vacía. Y al llegar sentimos una opresión demoníaca muy grande en esa casa. Entonces vimos justamente este dormitorio que estaba lleno de esta idolatría. Oramos, atamos, repentimos porque ya habíamos dado el pago por esa casa, ¿cierto? Por lo tanto, en cierta manera teníamos derecho a poder usarla, ¿cierto? Aunque no usamos ese cuarto en sí, sino
otro, y atamos los demonios, los reprendimos y esos demonios quedaron atados mientras nosotros estuvimos ahí. Entonces, el tema está que esas cosas traen maldición porque son malditas, traen maldición sobre esa casa y sobre cualquiera que sea dueño de esa casa o que tenga parte con la propiedad, como hemos visto en los versículos bíblicos. Por lo tanto, se crea una apertura, se crea una brecha para que los demonios vivan ahí. Y literalmente los demonios estaban en esa casa. Entonces, con mi esposa los atamos, ¿cierto? Porque no había derecho para echarlos fuera, porque era el lugar donde los dueños de casa le estaban dando la invitación para que habitaran. Pero por causa de que habíamos arrendado ya esa casa sin saber esto, ¿cierto? Los atamos hasta que terminamos lo que nosotros ¿cómo se llama? Teníamos que hacer, ¿cierto? Los atamos por el tiempo que nosotros estábamos ahí, por el derecho legal que tenemos de ser hechos hijos de Dios y que ellos no tenían derecho legal sobre nuestras vidas por medio de la sangre de Jesucristo. No obstante, apenas nos fuimos, esos demonios siguieron ocupando ese lugar como se les dio la gana. Bueno, yo conversé, ¿cierto?, con esta persona y le expliqué el tema. Ahora no sé si hizo el consejo que yo le di. Pero el tema está que eso abre una puerta, quita la brecha de protección de Dios y los demonios realmente están en esos ídolos y tienen derecho legal de dominar o ejercer algún tipo de dominio o de daño sobre las personas que han permitido que eso esté en esa casa. Amén, amados. Entonces es necesario romper estos derechos legales, deshacerse de estos ídolos. No venderlos, no regalarlos, sino destruirlos completamente, que queden inutilizables. Hasta aquí llegamos. Entonces, de esa manera nosotros podemos quitar el derecho legal. Debemos encontrar la maldición, romper la maldición. Acuérdense que no hay maldición sin causa. Atacar la causa, ya sea un pecado personal, un pecado de los antepasados, una herida que que otra persona me ha causado, ¿cierto? Que quizás no es por un pecado mío, sino que alguien realmente me ha herido, abusos, golpes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí esa maldición que ha caído sobre mí, ¿cierto?, va a ser rota por la sanidad de Jesucristo sobre mi vida, porque su amor me va a sanar, ¿cierto? Pero a la vez, ¿cierto?, yo tengo que partir, esa sanidad va a partir desde que yo empiece a decidir perdonar. Quizás no voy a poder perdonar de un día para otro porque voy a sentir el rencor, voy a sentir la herida, pero yo decido perdonar. Y empiezo a actuar en favor de perdonar. Y eso va a ir cerrando las brechas. Eso va a ir quitando el derecho legal y eso va a dar pie para que yo pueda romper esa maldición. Porque hay maldiciones que entran por el abuso, por ejemplo, por el abuso sexual. Hay maldiciones que donde entran demonios, porque un abuso sexual es lo mismo que si yo tomo una persona y hago un pacto y la consagro a Satanás. El acto del abuso en sí es un pacto satánico. Yo estoy consagrando a esa persona abusada a que Satanás tenga dominio sobre esa persona. Y no solamente en el área sexual, sino en su forma de ser, en su modo de pensar, en timidez, en arrogancia, en escudos que uno se pone, ¿cierto?, por causa del daño que hemos recibido. Entonces, es necesario, es necesario poder pedirle a Dios ayuda para perdonar, romper esa maldición, trae una maldición sobre las personas. Y hermanos, muchas veces, porque es importante entender, amados, que el abuso, ¿cierto?, sexual, que creo que lo dije en el video anterior, no solamente es el acto, el coito en sí, ¿ya?, sino que también tocaciones, miradas, palabras, ¿cierto?
Yo he conocido matrimonios, ¿cierto?, donde eh, el hombre ¿cómo lo puedo decir? El hombre le decía cosas a su esposa, ¿cierto? Obscenas al frente de otras personas. Entonces, eso es un abuso, porque violas una intimidad, ¿cierto? Y estás avergonzando a tu mujer ante otras personas con una intimidad, y eso es un abuso, eso causa, ¿cierto?, una herida grande en la mujer. Y después ¿cómo se llama? Se pregunta por qué su mujer no quiere tener intimidad con él. Y es porque hay algo dentro de ella que quizás muchas veces ella ni aún comprenden, pero hay algo que no les permite poder entregarse. Y ese algo es eso, ¿cierto? Entonces todas esas cosas pueden llegar a ser también un abuso sexual. Las caricias, el tipo de ¿cómo se llama? Mirada, ¿cierto? Eh, Cuando realmente tiene esa ¿cómo se llama? Intención, puede llegar a ser también un abuso. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, hermanos, van a causar problemas en nuestra vida, en nuestra área sexual, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, especialmente en el matrimonio. ¿Ya? Hay abusos también, ¿cierto? Maldiciones que ya hemos conversado harto del tema, ¿cierto? Verbales, por mi forma de hablar, por mi trato, etcétera, etcétera, que causan maldiciones en otras personas. ¿Amén, amados? Bueno, vamos a ver cuánto llevamos. Estamos en el tiempo. Y vamos a orar para quitar el derecho legal. Esta oración, hermanos, que vamos a hacer, ¿cierto? No es un cúralo todo, sino que solamente, amados hermanos, una forma de guiarlos para que ustedes puedan eh, tener una guianza. Quizás hay otras oraciones mejores, ¿cierto? Pero es importante que ustedes trabajen en romper las maldiciones. Yo siempre doy el consejo, que creo que ya se los he dicho, de tener un cuaderno y anotar la maldición, que yo me he dado cuenta por medio de las escrituras que puede estar sobre mí, ¿cierto? Anotar el versículo bíblico, los versículos bíblicos que contrarrestan esta maldición, ¿cierto? Y constantemente estar pidiendo perdón o perdonando, ¿cierto? Eh, Recibiendo el perdón de Dios y rompiendo esa maldición. Yo los insto, ¿cierto?, a que busquen liberación por medio de sus pastores, de sus líderes espirituales, ¿cierto? Porque, y si en su iglesia no ministra liberación, bueno, hermano, hay un problema. Hay un problema porque la iglesia debe ministrar liberación. Hay iglesias más que otras, sí, pero la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, debe estar capacitado, ¿cierto? Y tomar como un área importante, ¿cierto?, el tema de echar fuera demonios de las personas que es necesario echarlos fuera. Es una herramienta que nos ha dado Dios para la depuración del cuerpo de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque sus líderes, sus pastores son personas que los conocen. Son personas que Dios ha puesto, ¿cierto?, quizás con ese grado de autoridad sobre sus vidas y los conocen más. Yo puedo orar aquí, ¿cierto?, por el video y reprender y echar fuera y puede que tenga algún efecto, pero quizás no va a tener el efecto profundo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque quizás si yo estuviese con algunos de ustedes, ¿cierto?, yo no les ministraría, ¿cómo se llama?, liberación, porque sí, usted tiene un demonio, ya echémoslo fuera. Yo conversaría con ustedes, los conocería un poco, una entrevista primero, justamente para ver las causas, hermanos. Porque todo tiene una causa. Y yo no voy a echar fuera demonios sin atacar la causa, porque el fin del ministerio de Jesucristo no es simplemente echar fuera demonios, sino atacar la causa que ha provocado que Satanás tenga este derecho legal sobre la humanidad, que es el pecado, que son las heridas, que es la falta de perdón, que son las maldiciones.
Entonces yo tengo que atacar la causa. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar. Y yo le voy a pedir a usted que repita después de mí para ir renunciando a estas maldiciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti para romper toda maldición que haya sobre mi vida. Antes que todo, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo pecado de mis antepasados. Yo confieso que he pecado juntamente con ellos. Creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Yo recibo tu perdón en el nombre de Jesucristo. Cancelo toda maldición, toda iniquidad, toda maldición de fornicación, toda maldición de violencia. La cancelo en el nombre de Jesús, porque tú te hiciste maldición para abolir la maldición sobre mí. Yo rompo esa maldición, porque tú, Señor, me has dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo renuncio a todos los demonios que tienen influencia sobre mí por causa de los pecados que he cometido con mis antepasados. Cancelo toda maldición personal por relaciones sexuales ilícitas. Renuncio a la fornicación, Señor. Renuncio al adulterio. Y no solo con palabras, sino que me despojo de todas estas actitudes, actividades sexuales que van en contra de tu palabra. Renuncio al homosexualismo. Renuncio al bestialismo, al incesto. Y te pido que me perdones, Señor Jesús. Yo recibo tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y renuncio y echo fuera de mi vida a todos estos demonios. Te pido perdón, Señor, y rompo la maldición por deshonrar a mis padres, por atacar a los siervos de Dios, por hablar mal de ellos, por difamarlos. En el nombre de Jesús, te pido perdón y cancelo y rompo todas estas maldiciones sobre mí. Cancelo toda maldición por confesiones negativas. Renuncio a aborrecerme, a desear morir, a que voy a terminar loco, a que todo me sale mal, a que soy cualquier condición. Renuncio a ser un tonto, a ser un inútil, a ser un fracasado. En el nombre de Jesús, yo declaro con mi boca lo que tú dices de mí, Señor.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me has dado vida y vida en abundancia, que tú no me dejarás, que harás prosperar mi camino, que tus pensamientos para mí son de paz y no de mal. Me bendigo en el nombre de Jesús y renuncio a todos los demonios que han ejercido estas maldiciones que han salido de mi boca sobre mí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido perdón, Señor, por introducir o tener aún todo objeto maldito en mi casa. Yo me comprometo a deshacerme de ellos en mi corazón y también físicamente, como lo demanda tu palabra. Yo confieso que he pecado, que los he codiciado, que los he amado. Te pido que me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelo esta maldición sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, por causa del sacrificio de Jesús. Te pido perdón por casarme con un inconverso. Te ruego que toda maldición que impide mi conversión, que impide la paz en mi familia, te ruego que la rompas y la canceles, Señor Jesús, por causa de tu perdón. Te pido perdón por tener parejas, novios, o por buscar mi idóneo o mi idónea en el mundo. Transforma mi mente. Cancelo esa maldición del yugo desigual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido perdón por muchas veces no diezmar, por no ofrendar. Yo me comprometo a ordenar mis finanzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo esa maldición sobre mi vida y echo fuera todo demonio por causa de que Jesucristo me ha perdonado, ha quitado el derecho legal y ha despojado a los principados y a las potestades en la cruz. Te pido perdón y cancelo la maldición por hacer indolentemente o con engaño tu obra, Señor, por beneficios personales, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido perdón por confiar e idolatrar a seres humanos que son criaturas. Te pido perdón por idolatrar a mi cónyuge, a mis hijos, a un jefe, a un padre, a un pastor, a un apóstol, a lo que sea, Señor. Te pido que me perdones. Rompo esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, quito todo derecho legal y renuncio a todo ídolo en mi corazón, ya sea físico, como personas, estatuas, trabajos,
vicios, cualquier otra cosa que esté ocupando tu lugar en mi corazón, te pido que me perdones en el nombre de Jesús y renuncio y expulso de mi vida a todos los demonios que están detrás de estos ídolos. Por causa de tu perdón, en el nombre de Jesús, cancelo todo pacto satánico que yo he proferido con mis labios. Te pido perdón, Señor, por haber pactado con Satanás, directa o indirectamente. Yo creo y confieso que la sangre de Jesús es más que suficiente para borrar este pecado y limpiarme de toda maldad. Yo expulso de mi vida a Satanás y a todo demonio que he consagrado a mi vida, especialmente por medio de prácticas ocultistas. Yo te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús, y a todos los demonios, porque el pacto, la sangre de Jesús, es un pacto eterno que rompe el pacto que yo hice, porque he sido comprado, trasladado por la sangre de Jesús al reino de Dios. Así que los expulso de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret y renuncio a toda práctica ocultista y me comprometo delante de ti, Señor, a dejar todas estas cosas, a buscar diligentemente ser libre, a deshacerme de todo lo que me tengo que deshacer y a hacer todo lo que sea necesario por apartarme del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes, amados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que te manifiestes con tu poder en el nombre de Jesús. Que te manifiestes para libertar, para romper cadenas. Que me des de tu unción, Señor, de tu Espíritu Santo, para que mis hermanos sean ministrados por ti. Tú conoces el corazón, Padre. Todas estas maldiciones son canceladas, son rotas, en el nombre de Jesús de Nazaret. No te notifico, Satanás, en el nombre de Jesús, que Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición, en el nombre de Jesús. Rompo estas maldiciones. Se caen los sellos, se caen las cadenas, se caen las ataduras, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo esta maldición, ato a estos demonios que impiden la obra completa de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hermanos, yo les voy a pedir que también oren conmigo y repitan después de mí. Vamos a perdonar a los que nos han ofendido. Señor, yo perdono a todos los que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Renuncio a la lástima propia. Renuncio al rencor. Renuncio a sentir que algo me deben. Por causa de tu sacrificio
Señor Jesús, nadie me debe nada. Perdono a mis abusadores, a mis perseguidores, a los que me han defraudado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que obres en mi corazón para poder entregar el perdón que tú me has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos que lo han hecho de corazón, Señor, y te ruego, Señor, que esto sea una introducción a este caminar para poder perdonar, para poder buscar la reconciliación, para poder restaurar, para poder soltar cadenas, para poder perdonar de corazón. Hermano, usted por mientras ore y empiece a perdonar con nombre a todas las personas que los han ofendido y la causa. Siga perdonando, hermanos, declarando el perdón, renunciando al rencor, a la amargura. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena de amargura, toda cadena de rechazo, toda cadena de rencor. Rompo y quito todo derecho legal en el nombre del Señor Jesucristo por causa de estos pecados confesados y por causa principalmente de tu sangre derramada justamente por nuestros pecados. Que mis hermanos y hermanas son libres, son libertados en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu de rencor, todo espíritu de amargura. En el nombre de Jesús, todo espíritu de angustia, todo espíritu de lástima propia, se van de nuestros pechos, se van de nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, se van fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Cancelo todo derecho legal, rompo todo derecho legal de falta de perdón, real o imaginario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se manifieste tu perdón, Señor, sobre nuestras vidas, que se manifieste el gozo, que se manifieste la libertad. Hermanos, dejen ir esas cadenas. La falta de perdón nos hace esclavos del rencor, nos hace esclavos de la pena, nos hace esclavos de la victimización. En el nombre de Jesús renunciamos a toda esa condición. En el nombre de Jesús, Satanás, no tienes derecho legal sobre mis hermanos. Por causa de la sangre de Jesús, que nos limpió, que nos vivificó, que nos perdonó, que quitó el acta de los decretos que nos era contraria a nuestra contra y que te despojó a ti y a los principados y a los potestades. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en el nombre de Jesús rompemos esos derechos legales, los cancelamos, los cerramos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de mis hermanos, que quites antes de cualquier cosa todo conformismo y que busquen realmente su liberación, que busquen romper con profundidad estas maldiciones, que busquen ayuda pertinente, que le abras puertas en sus congregaciones o en donde puedan acudir. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo grandemente. Que se manifieste tu bendición en Cristo Jesús, que va a millares de los que te temen, de los que te aman. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Un gran abrazo. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Es mucho más profundo, pero podríamos estar aquí haciendo 10 videos y podríamos seguir hablando mucho de las maldiciones, de quitar y romper el derecho legal. Pero yo creo que esto puede servir como una introducción para que nosotros podamos buscar en las escrituras. Hermanos, yo busqué y rompí en las escrituras. Por ejemplo, yo leí Deuteronomio, leí después Levítico, leí Proverbios, ¿cierto? Y fui en cada maldición que había en la Biblia, yo me postraba, pedía perdón y le pedía al Espíritu Santo que me diera conciencia. Pedía perdón por los pecados de mis antepasados, ¿cierto? Y rompía esa maldición sobre mi vida, rogándole a Dios misericordia. Y el Espíritu Santo me fue dando conciencia de que la gran mayoría de esas maldiciones sí habían ocurrido en mi familia, o sí había pecado yo, porque por medio de la Escritura fui teniendo conciencia de que muchas cosas que yo, siendo cristiano, pensé que no eran pecaminosas o que no eran causa de maldición, sí realmente lo eran. Amén.
Bueno, un abrazo. Dios los bendiga.